Hans Christian Andersen nació en 1805 y falleció en 1875. Siendo su padre un zapatero con algunos problemas económicos y su mamá lavaba ropa para apoyarlo, Hans tuvo un inicio de vida humilde, pero no por ello deprimente, ya que, según sus palabras, esos fueron para él sus días más felices. Fue quizá por las historias que su padre le contaba antes de dormir, sumado también a cuentos y leyendas de países nórdicos que leyó, lo que lo inspiraría a escribir sus escritos más famosos, sus cuentos. No está de más decir que la mayoría de sus cuentos son originales, o sea, fueron inventados por él, y no son historias o leyendas transcritas o recopiladas de boca de gente de diversos pueblos como sí lo son los cuentos de los hermanos Grimm. Algunos de los cuentos de Hans son tristes y no siempre tienen un final feliz. En esta ocasión, les traigo una antología que la editorial Combel publicó en 2016. 15 cuentos de Hans Christian Andersen, traducidos por Ximena Licitra, y algunas páginas contienen ilustraciones de Jordi Vila Delcos. En esta compilación de cuentos se encontrarán los siguientes cuentos, los que ven aquí en pantalla. A continuación, hablaré de algunos, no de todos, ya que hay cuentos tan cortos que si les dijera de qué van, ya les diría como el 90% de la historia. Por lo tanto, hablaré de los cuentos que considero que no les estaré arruinando la mayor parte de estos. Dicho esto, cuentos como La princesa y el guisante, El traje nuevo del emperador, La pequeña vendedora de cerillas y El duende del charcutero, no hablaré sobre qué van, o sobre sus moralejas. Ambos puntos son mejor que lo descubran ustedes mismos. Originalmente planeé leer 3 cuentos por día, pero terminaron siendo 5 cuentos por día. Les juro que la traducción de Ximena Licitra resultó en una prosa tan visualmente enriquecedora y entretenida que quería seguir leyendo el siguiente cuento. En la parte de atrás de la portada se nos asegura que esta edición conserva la naturalidad de los relatos originales, lo cual quiere decir que estamos leyendo una traducción más apegada a la esencia del idioma original en que se escribieron estas historias. O sea, sé que no hay censura en el contenido, y la verdad es que así lo sentí. Había partes en ciertos cuentos en que de verdad ponía la cara como este meme conocido en mi país. Otra cosa antes de empezar. A pesar de que Disney es una compañía que actualmente le tengo sentimientos encontrados, me animé a contratar por un año su plataforma de Disney Plus. En ella pude encontrar pequeñas joyitas de la animación que no son tan sonadas, como es el caso de La vendedora de fósforos, un corto animado de pura música orquestal de fondo. Este cortometraje es una fiel adaptación del cuento de La pequeña vendedora de cerillas. Bueno, tiene ligeras diferencias, como que no hablan del padre maltratador de la niña protagonista o de la abuela fallecida de esta, pero que al final podemos intuir eso. Además que la historia del cortometraje ocurre en Rusia, y no en Dinamarca. Es un cortometraje animado sin diálogos en la que solo se escucha el tercer movimiento nocturno de cuarteto de cuerda número 2 en re mayor de Alexander Borodin. Aún con estos detallitos, el cortometraje es una obra maestra de la animación. Si tienen Disney Plus, aprovechen y véanla. Ahora ya comencemos. El encendedor es el primer cuento de la antología. Aquí un soldado que recién viene de haber participado en una guerra, en donde por suerte no salió lastimado de nada, va por una carretera en donde se topa con una bruja anciana, quien le ofrece la oportunidad de tener mucho dinero, que se encuentra dentro del agujero de un enorme árbol. Una vez que le explica lo que debe hacer adentro para sacar dinero, le pide al soldado únicamente que saque también un encendedor valioso para ella, y se lo dé. Solo eso diré de este cuento. Queda de ustedes leer todo lo que sigue.
La Sirenita es quizá la historia más conocida de todos los cuentos aquí reunidos, ya que muy probable le sonará familiar la historia de una joven y hermosa sirena que una vez que nada a la superficie del mar, en medio de un barco donde hay una fiesta, conoce y se enamora de un príncipe a simple vista. Acto seguido, ella buscará la manera de que el príncipe se enamore de ella. Puedo apostar que esta historia la conocen por parte de la película animada de Disney. Y en efecto, la compañía se basó en este cuento para su adaptación animada. Sin embargo, muchos sucesos que recuerdan son muy diferentes en el cuento. Incluso omitieron otros temas más que abarca el cuento. Como que la sirena quería ser humana, no solo para estar con el príncipe, sino que también quería tener un alma, puesto que las sirenas, una vez al morir, se vuelven espuma de mar, por lo cual solo ascienden a la superficie del mar, flotando para siempre ahí. Cuando estaba en la preparatoria, uno de mis maestros recuerdo que contó al grupo donde estaba acerca de esta versión original de la Sirenita, lo distinto que era su final al de la película de Disney. A pesar de que el cabrón nos contó cómo acababa el cuento, decidí ese mismo día buscarlo en internet y leerlo. En esta traducción del cuento clásico me ha parecido de las más sombrías que he leído jamás. Me imaginaba casi todo en un ambiente grisáceo en demasiadas ocasiones. Toda una atmósfera sombría en donde la protagonista, mitad humana, mitad pez, enamorada de un humano, se quiere ganar su total afecto. Es decir, solo miren las ilustraciones de Jordi Vila. ¿A poco no les hace sentir una atmósfera oscura? Eso creo que fue lo que más me enamoró de esta historia. Si creían que Úrsula era una bruja malvada, la bruja de mar de este cuento la pone en ridículo y le hace a esta provocarle grandes pesadillas. No conforme con robar la voz de la sirenita, esta bruja de mar le advierte que una vez la joven tenga piernas, además de que al venirle saliendo, ella los sentirá como si la cortasen a la mitad. Cada paso que ella dé será como si se deslizara por el filo de una cuchilla. Y adivinen, hay un baile en esta historia. Además que siento que en algunas ediciones omiten quizá párrafos del cuento, incluidos quizá a veces los últimos dos, ya que cuando lo leí hace ya años no recuerdo que donde lo leí estuvieran esos últimos párrafos, luego de que ya saben los que lo leyeron. Ya en pocas palabras, traten de leerlo desapegándose de la versión infantiloide de Disney. Más adelante puede que haga un análisis de este cuento y cómo Disney arruinó un bello mensaje a muchas generaciones. El soldadito de plomo es quizá uno de los primeros cuentos que me leyeron cuando era niño, y recuerdo que su final era tal cual el de aquí, cosa que me sorprendió, que esa edición barata que mis padres compraron no les dio miedo en dar ese final de la historia. A mí en lo personal, si bien recuerdo, no me deprimí ni nada por el estilo cuando mi mamá me lo leyó. Cosa que, viéndolo en retrospectiva, quizá ya estaba destinado a que mis finales favoritos sean más los agridulces que los felices. En este cuento, nuestro protagonista es un simple juguete. Un soldadito de plomo de una sola pierna que se enamora del muñeco juguete de una bailarina. Pero el villano de esta historia, el juguete de un brujo de tabaquera, se querrá entrometer y evitar que estén juntos el soldado y la bailarina. Y nomás eso diré de este cuentillo que, obvio, vale la pena leerlo. El Ruiseñor es una historia que toma lugar en la antigua China. El emperador de la enorme nación se entera, gracias a los libros de viajeros que pasan por su país, que en los jardines de su palacio, los más cercanos a la costa del mar, se ha escuchado el canto hermoso de un ruiseñor, que esta ave le canta a las personas que pasan por ahí. Eso despierta la curiosidad del emperador por conocer a dicho animal cantante, y una vez que invitan al ruiseñor al palacio, surge una amistad entre el emperador y el ruiseñor.
Amistad que fácilmente se verá afectada cuando el emperador de Japón le obsequia al emperador de China un ruiseñor dorado mecánico que imita el canto del ruiseñor. Pero nada más se sabe una sola melodía. Esta historia deja a los pequeños con la moraleja de que la amistad poco a poco se debe construir, pero hay que venir trabajándola en ella sin descuidarla. El patito feo es una historia con varios matices que hacen una historia que a simple lectura hace ver que es sencilla y nada trascendental. Sin embargo, es un cuento que deja una lección importante para los niños. No juzgues a alguien por su apariencia, pues la verdadera belleza se encuentra en el interior. En el cuento de la pastora y el desollinador, dos muñecos de porcelana enamorados el uno del otro buscarán la manera de escapar de la casa donde están decorados, puesto que la muñeca de porcelana estaba obligada a casarse con otro a quien ella no ama. El compañero de viaje es quizá el cuento más largo de esta antología. En esta ocasión, un niño queda huérfano tras fallecer su padre, y no contar con una madre porque ésta murió ya tiempo atrás, ni tampoco cuenta con la ayuda de otros familiares. A pesar de la tristeza, el niño ve oportuno, con el poco dinero heredado de su padre, explorar el mundo. Con tan solo unas cuantas monedas de oro, y él siendo un pequeño con un noble corazón, se embarca de pueblo en pueblo, hasta que en uno se topa durante una noche que unos ladrones de cadáveres estaban profanando una tumba, a lo que el niño se dispone a dar todo su dinero a cambio de que dejen en paz el cuerpo. Los ladrones, incrédulos y casi burlándose del niño por su simple humildad y buen acto, acceden a dejar en paz el cuerpo. Al día siguiente, estando el niño en un sendero, se le acerca un viajero con quien acuerdan ambos ser compañeros de viaje por el mundo. Travesía hacia lo desconocido que los llevará a un reino en donde un rey, desesperado porque su hija aún no tiene prometido porque ninguno ha podido superar los acertijos que ella les hace, el joven y noble niño está dispuesto a superar dichos acertijos que la princesa pregunta. Pero lo más tétrico que hace que este cuento parezca más un cuento para niños más mayores y no tan pequeñitos es que a todos los que han fallado en responder sus 3 preguntas los ha mandado a matar y sus cadáveres colgar en el jardín, en una escena en donde hasta yo puse cara de ¿qué pedo, güey? ¿Logrará el niño salir vivo de esa? Descúbranlo ustedes. Lo que hace el viejo, bien hecho está, es un peculiar y muy interesante cuento en donde un anciano de rancho querrá cambiar su caballo a cambio de dinero. Pero en su camino al pueblo vendrá siendo fácilmente engañado por varias personas que por ello terminará cambiando su caballo por distintos animales de granja, uno menos atractivo que el anterior. Y no más eso diré. El final del cuento es uno de los mejores finales infantiles que nos puede enseñar que, si uno en verdad es listo y sabio de aceptar una situación dada y siempre ve lo positivo en ella, tendrá una vida llena de sencillez y satisfacción. Las flores de la pequeña Ida es un cuento en donde una niña, luego de que un estudiante le cuenta que las flores se marchitan porque están cansadas luego de irse de fiesta en la noche, ella hará lo posible por ver en una de esas noches el baile de las flores de su casa. La Reina de las Nieves es la historia de la cual Disney supuestamente se inspiró para su nefasta pero muy querida por los niños Frozen. Lo que parece que se inspiraron de este cuento es lo mismo que encuentras de parecido a un escritorio y un cuervo. Sí, nada. Y felicidades si entendieron la referencia a eso. O al menos así lo sentí yo. ¿No me creen? Veamos. En el cuento de la Reina de las Nieves, un espejo enorme creado por un djinn o un genio cae del cielo, lo que provoca que el espejo se rompa en millones de pedazos, provocando eso que los pequeños fragmentos, mediante el viento, se esparzan provocando sentimientos negativos a las personas que les caen en sus ojos, a otras que les llegaban los trozos al corazón,
se los congelaban hasta quedar como estatuas. No se sabe cuánto tiempo pasa luego de eso, pero el cuento luego nos presenta a los dos protagonistas, dos amigos cuyas casas están pegadas, una al lado de la otra. Gerda es la protagonista y Kay su amigo, a quien, tras desaparecer por ser tomado por la Reina de las Nieves, Gerda se embarcará en su búsqueda para rescatarlo, no solo de la Reina de las Nieves, sino de fragmentos del vidrio del genio que poco a poco están congelando el corazón del pequeño Kay. ¿Le suena esta trama similar a la historia de Frozen? Yo creo que no. El Porquerizo es una historia con un final que muchos considerarían gacho, aunque quizá justo para algunos. En esta historia, un príncipe con poco poder adquisitivo, a diferencia de los de otros reinos, está decidido a casarse con una princesa. Pero al fracasar en sorprenderla la primera vez, se verá en la necesidad de sorprenderla más comúnmente, trabajando en el palacio como porquerizo, o sea, aquel que está al cuidado de los puercos. Un cuento que creo deja muy en clara la enseñanza de no ser tan materialistas. En conclusión, como pudieron ver a través de cada sinopsis, los cuentos de Hans Christian Andersen son un tesoro que compañías como Disney se han encargado de bastardear la esencia original de los cuentos. Y eso mismo hizo Universal Pictures a su manera en el 2015. En 2014 tenían pensado hacer una película de La Sirenita, con Sofía Coppola como directora. Ya saben, esa mujer que actúa pésimo, pero como directora es maravillosa. En ese tiempo ella anunció que buscaba hacer una versión más fiel al oscuro cuento de Hans Christian Andersen. Pero tal parece eso no venía con las ideas creativas de la productora. Cosa que en tan solo un año después, Sofía Coppola abandonó el proyecto. En palabras de la directora, no era una versión de Disney, era el cuento real, el cual es mucho más oscuro. Pensé que sería divertido hacer un cuento, siempre me han gustado los cuentos, así que tenía curiosidad por hacerlo. Incluso hasta la fecha parece que Universal no ha sacado aún su versión de La Sirenita. Se estrenó una peli con ese nombre en 2018, pero el nombre de la compañía no se encuentra en ese proyecto. Supongo que siempre y no se han atrevido a seguir con ese plan. Y luego en 2020 Disney hizo que me diera el facepalm número ya no sé cuánto que me provocan ellos de sus ridículas decisiones. Esta vez ahora por su pinche sirenita morena. Y no digo esto para que me tachen de racista. Si respetaran en verdad como dicen ser, respetarían las bases caucásicas del lugar de origen de donde es Hans Christian, o sea, Dinamarca. Las cuestiones raciales ahí están fuertemente separadas entre caucásicos y negros. Ya simplemente lamentable lo que las empresas les hacen a estos clásicos que espero que los pocos que me vean aprecien más estas historias con grandes reflexiones en muchas de ellas. Ya sin más que decir, soy el Brujo Literario. Me estarán escuchando en un próximo video.